buenas tardes, amigos de Salud TV. Bienvenidos a su programa en el jueves 10 de enero. Este día estaremos hablando otro tema relacionado a ese retorno de nuestros niños a la escolaridad. Así que hablaremos un poquito este día con nuestros especialistas invitados sobre las enfermedades escolares. ¿Qué les parece si vemos la cápsula? Y luego les presento a quien me acompaña este día. Enfermarse es parte de ser niño. Su sistema inmune no ha estado expuesto a tantos gérmenes como la de los adultos. Es por eso que se enferman más a menudo. Existen infecciones que son muy comunes. La mayoría de ellas son relativamente inofensivas y pueden ser controladas en casa. Algunas son leves, aunque molestas, y otras pueden llegar a ser muy graves o potencialmente mortales. Si tu hijo padece alguna de ellas, desarrollará anticuerpos para estas enfermedades, lo que reforzará su sistema inmunológico. En algunos casos son más o menos contagiosas y su aparición comienza desde la escuela infantil en edades muy tempranas. En la mayoría de los casos, los niños están vacunados contra la mayoría de estas patologías, aunque según los expertos es importante la prevención e inculcar en los niños unos hábitos de higiene adecuados frente a posibles contagios. Algunas de las enfermedades más comunes son los catarros. Suelen padecer de infecciones en las vías aéreas superiores en forma de faringitis. También está la conjuntivitis, que es una inflamación de la membrana que envuelve el ojo y el párpado por dentro. Otra muy común son las gastroenteritis, que provocan vómitos, diarrea, fiebre y dolor abdominal. Muchas de estas enfermedades son realmente difíciles de evitar, dado que las bacterias están en todo el ambiente que nos rodea. Por eso, debemos estar correctamente informados sobre la vacunación y las acciones a seguir en caso que el niño se contagie. Ahora, en Salud TV, nuestros especialistas explicarán a detalle qué medidas debes tomar si tus hijos se contagian de algunas de estas patologías. Muy bien, así que ya lo vieron, es una amplia gama de infecciones y de enfermedades que podemos obtener al entrar al colegio, dependiendo, claro está, de la edad, dependiendo de nuestro sistema inmunológico previo. En fin, ¿quiénes nos acompañan este día? Este día nos acompaña especialista en gastroenterología pediátrica, la doctora Irene Quintanilla. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, amigos de Salud TV? Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes para hablar sobre este tema que es súper interesante. Muchísimas gracias, Irene, de verdad, por tu tiempo y feliz año, porque ya es primera vez que te veo, ya un 10 de enero, pero yo igual sigo deseándoles feliz año a todos. Feliz año para todos. Gracias. También le damos la bienvenida a nuestro estimado especialista en infectología, el doctor Iván Solano Leiva. ¿Cómo está, doctor? Hola, buenas tardes ya a todos nuestros amigos de Salud TV, buen provecho y también deseándoles un feliz año a todos que estamos acá y a los televidentes, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, y gracias por nuevamente pues comenzar de lleno con nosotros, brindarnos también su tiempo. Y nuestra querida amiga pediatra y compañera de aventuras diversas, la doctora Vanessa Artiga. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Encantada nuevamente de iniciar este año y a usted también, porque vamos a acompañarle con unos tips y con una información muy importante para el advenimiento del año escolar. Y buen provecho usted que está almorzando con nuestros chicos y entretenidos con Salud TV. Muchísimas gracias, Vane, por acompañarnos. Yo creería que ya la cápsula fue bien explícita. En realidad son muchísimas las cosas a las que exponemos a nuestros hijos, pero a la vez viene siendo como un balance, porque de alguna manera no lo vamos a tener en una burbuja, tenemos que exponernos, pero también tenemos que tener cuidado de que esta exposición no pueda llegar a enfermarlos. ¿Será que comenzamos hablando desde los más chiquitos? Porque creo que son los más susceptibles, que van de casa a primera vez a ponerse en exposición a otros niños, a bacterias diversas, tanto del lugar en el que están como las que cada niño lleva propiamente, ¿cierto? Así es. Cabe resaltar también de que este periodo de escolaridad
también hagamos como un paréntesis de los chiquitos que también exponemos a guarderías, ¿no? La guardería. Porque este también es un tema que es un tema bien reciente, pero es muy común. Muchísimos de nuestros chiquitos, aproximadamente entre el tercer mes de vida, ya se incorporan. Si bien es cierto, no es como una escolaridad formal, pero sí está en exposición de otros chicos que tienen su inmunidad particular innata. Sin embargo, también están expuestos a bastantes virus, bacterias del ambiente de otros niños y de toda esa acúmulo de situaciones que van sumando y van exponiendo a nuestros chicos que se presenten las enfermedades que nosotros las vemos con bastante frecuencia. La cápsula decía de que más o menos es como muy frecuente, y así es el 80% de nuestra consulta de pediátrica, es por virus, por bacterias que pueden generar procesos respiratorios superiores. Si no se tratan estos procesos superiores como debe de ser, puede evolucionar o puede complicar incluso hasta una otitis media. ¿Por qué? Por la anatomía que tienen nuestros chicos. La trompa de Eustaquio es ancha, es horizontal, y hay un acúmulo de secreciones que puede también generar inflamación de la membrana timpánica y complicar a una otitis aguda. Sin embargo, es muy importante detectar y prevenir, ¿verdad? Prevenir Entonces, complicaciones. Vanessa, estaríamos hablando que en esta edad de chiquititos, de escolaridad informal, en la que van a guarderías, probablemente lo más frecuente van a ser infecciones de vía respiratoria, ya sean por virus o por bacterias. Así es. ¿Así es? Así es. Ok, hablemos un poquito de los virus y bacterias, doctor, que afectan o colonizan a estas edades a los niños o a los diferentes... más fácil. Es importante, como decía la doctora, poder diferenciarlos. Por ejemplo, no es lo mismo, porque hoy ya no es como en nuestros tiempos que nosotros íbamos al kinder, ¿no? Hoy los chiquillos los llevamos a las guarderías a una muy temprana edad. Por lo tanto, ya cuando uno llega al kinder, ya llega experimentado, ¿verdad? Experimentado en cuanto a la exposición al medio ambiente y al ambiente escolar. Pero yo quisiera agregar a lo que decía la doctora, no nos olvidemos de los cuidadores, ¿verdad? De los cuidadores que están en las guarderías, las personas adultas que van a cuidar a nuestros chicos. Obviamente también deben de estar protegidos ellos, y además para proteger también a nuestros chicos, ¿verdad? Y las enfermedades gastroentéricas son importantes también, porque las manos, recordemos a esa edad, los niños todos se llevan a la boca, ¿verdad? Y es donde mayor fácilmente pueden adquirir enfermedades gastrointestinales de tipo viral, gastroenteritis de tipo viral generalmente. En niños muy pequeños incluso la famosa diarrea por rotavirus, ¿verdad? Puede ser. Además hay otro virus que no es muy frecuente, pero que está más relacionado a otro tipo de ambientes, pero lo que pasa es que también no lo buscamos, son los norovirus, diarrea por norovirus, que esa tiene la característica de dar epidemias, brotes explosivos de diarrea en el lugar, ¿no? Entonces, que son virales, ¿verdad? Por lo tanto el tratamiento no es con antibióticos, ¿verdad? Sino que es un tratamiento de sostén, asegurando que los niños toleren la vía oral, ¿verdad? Para que no se nos vayan a deshidratar. Teníamos un maestro de pediatría que era un experto en diarrea, y él decía que el tratamiento de la diarrea es enzimático, ¿verdad? Estar encima del niño para evitar que se nos vaya a deshidratar, porque la diarrea no mata, lo que mata es la deshidratación. Entonces, volviendo a ese punto, es importante. Además, es importante que como padres que vamos a llevar a nuestros chicos por primera vez, tengamos el esquema de vacunación adecuado para la edad del chico, ¿verdad? Lo llevemos vacunado al niño ya previamente, siguiendo los esquemas que ya están distribuidos o dictaminados para la edad de los chicos. Y también los profesores o las personas encargadas deben de recibir las vacunas, ¿verdad? Adecuadas, ¿verdad? Deben de visitar a su médico de cabecera previamente a iniciar el año escolar para ver qué vacunas son necesarias, porque recordemos que ese contacto cercano, ¿verdad? Que se tiene con los chicos, que muchos son de brazos, ¿verdad? Y que hay que estarles dando pachita, etcétera, etcétera, debemos de estar bien preparados, porque si no les podemos transmitir enfermedades a los chicos, o ellos nos pueden transmitir enfermedades a nosotros, que nos vamos a ir a la casa y lo vamos a hacer una cadena ahí, ¿no?
Fíjense qué interesante que en una edad en la que nos hemos quedado, que es la edad de niños más pequeñitos que se están incorporando a una guardería, a que por cierto le doy gracias a Dios por las guarderías, pero por lo menos mis hijos fueron unos que se crearon en guardería, doctor. Así que de verdad que qué bueno que ahora existe esa posibilidad. Pero solo en esa edad hemos hablado de infecciones de vías respiratorias, de gastroenteritis, y hay un detalle que hay que hablar con Irene. Muchos de estos niños ya empiezan a llevar comida en cajitas, o sus propios biberones, y esto puede ser también fuente de infección que no la adquirió realmente en la guardería, sino más bien venía de casa, ¿no? Así es, eso es algo muy importante y yo creo que lo vamos a continuar después de la pausa. Sin embargo, el hecho de poner comidas preparadas ya nos predispone a otro tipo de enfermedades y no solo virales, sino que más bien de actitud o conducta, de hábitos alimenticios que van a adquirir en etapa escolar. Entonces es muy importante eso de poner loncheras y saber cómo prepararlas. Y mire que solo hemos hablado de los chiquititos que van para guardería, no hemos llegado al colegio todavía ni a la escuela. Vamos a escuchar a Astrid Ábalos con el avance TN21 y volvemos. Estás viendo Salud TV. Que se puede contagiar, quizás la varicela, quizás la hepatitis, porque esas son contagiosas. La tos podría ser una, diarrea, gripe, sí, infecciones urinarias también por el aseo, los baños y todo eso. Bueno, tantas enfermedades que hay, pues sarampión, paludismo que le dicen, o sea que muchas enfermedades pueden. Diarreas que son comunes, los resfriados, el estómago, los parásitos. Ahora los contagios en los colegios es los resfriados, las toses, la infección desde la garganta, el estómago, las diarreas por el desaseo, tal vez los baños. Bueno, definitivamente una amplia gama de oportunidades para obtener enfermedades a través de los diferentes virus y bacterias que podemos encontrar en cualquier parte, gracias a las personas que respondieron al sondeo. Pero habíamos dejado a Irene a medias con el tema de los niños que ya empiezan a llevar en recipientes comidita o los biberones que llevan desde su casa porque ya llevan las pachas que se le van a dar en el día en el caso de los chiquititos que van a guardería. Bueno, la solución no es dejarlos de mandar, obviamente, al colegio, pero sí hay muchos entre familiares, amigos, y dicen, no lo mandes porque se te va a enfermar. Momento, si hay que mandarlos, es una oportunidad grande de socializar, es una oportunidad en que adquieren habilidades, pero en esta adquisición de habilidades, como en algunos programas previos lo hemos hablado, también vienen impases como es lo del estreñimiento, dado el entrenamiento de querer ir al baño. Entonces hay muchas cosas que cuidar. Como padres debemos de asegurar y prevenir lo que nos está en nuestras manos, y eso conlleva lo que es la higiene de los alimentos más los recipientes en los que vamos a poner los alimentos. ¿Por qué? Porque muchos niños que los mandamos con biberones, pues tal vez va el tapón de otra pacha y ya les queda pues suelta, y si no la dejan, se cayó y ya así la mandan, o a veces en la premura no lavamos bien y los biberones van incluso con honguitos y pueden agarrar una enfermedad. El lavado de manos siempre es crucial. Antes de que preparemos los alimentos, hacerlos con una técnica adecuada, lavarnos bien las manos, vamos a cortar el alimento, que esté limpio, los utensilios. Eso es una cosa muy importante porque es una época donde hay muchos roedores, hay bastantes insectos también, y se llegan a parar sobre los cubiertos, y muchas de las enfermedades van porque lo agarraron, bueno, si es que esto ya está lavado y lo tenemos en el recipiente, lo agarramos y solo así lo utilizamos, y nos empezamos a preparar la comida y pues ya va, con algún resto, y ya estará como la directora o estará la profesora diciéndonos allá,
mire, esto venía sucio, o nuestro niño empezará con dolor. Entonces es muy, muy importante las técnicas de aseo para preparar los alimentos. Procuren hacerlos en casas. Los famosos recipientes plásticos que hay en todos los tamaños, que los ocupan para calentar el microondas, los ocupan para guardar la refrigeradora, y todos esos van adquiriendo hasta el color de los alimentos y mucho mal olor. El momento adecuado para botarlos y cambiar, ¿sí? Sí, es momento oportuno porque podemos guardar hasta la salsita que nos dieron de algún alimento previo ahí y luego poner ahí la comida del niño y luego guardar otro alimento y que hasta se arruinó y nosotros pues después solo medio lo lavamos y lo enjuagamos y lo volvemos a poner. Si estos recipientes ya están muy utilizados, han perdido pues prácticamente el brillo y todo, estos deben de ser cambiados y mucho menos no dárselos a los niños para que los lleven al colegio, ¿verdad? A veces quizás es más útil estas bolsitas Ziploc en el sentido de que pues las tiramos, las podemos botar si se nos ensucian y todo, pero si tenemos la necesidad de los toppers, bueno, por ejemplo con los biberones debemos cambiarlo cada 2 o 3 meses, ¿sí? No es que ya de por vida nos quedaron, también pasa lo mismo, ¿verdad? Con los toppers no los podemos usar por mucho tiempo, exactamente. Ya viene el niño en camino y se lo voy a poner al otro, entonces esto no es recomendable. También tener cuidado cuando pues ponemos, ahora ya no es tan común como nosotros que nos ponían los fresquitos en nuestras pichinguitas y se nos llenaba todo, ¿verdad? Y la lonchera iba tan sucia que después la volvíamos a guardar ahí y esto generaba que muchas veces nuestros niños se enfermaran, ¿verdad? Entonces es muy importante eso y revisar las fechas de vencimiento de los alimentos, porque a veces nosotros los tenemos ahí guardados. Si bien es cierto, nosotros llevábamos refrescos en estos termos que hasta apestaban después, ¿verdad? Sí, después de porque tiempo. mucho lo usamos. Pero también hoy día se encuentran en el mercado muchas cosas con pajilla. Y esas pajillas es imposible lavarlas, o sea, esas pajillas son un gran acúmulo de hongo adentro, ¿sí o no? Así es, sí, e incluso en muchas oportunidades, ¿no? Ese ha sido como el principal punto de infección, no solamente de este chico, sino que también de todos los amiguitos, porque si bien es cierto en la guardería o ya cuando el niño está en la edad escolar me puede dar un poquito de agua, por supuesto, entonces se lo brinda el compañerito. Entonces esto es súper importante, que nosotros como padres tenemos que estar vigilando estrictamente la condición del cual nosotros enviamos también el alimento, el agua, la fruta, los recipientes, porque acá si no está con una técnica de limpieza profunda puede acumular mucho residuo y fermentarse, ¿no? Y no solamente ser hongos, los sino que vasitos bacterias. de piquito, esa es otra que es bien difícil Poder mantener. Exacto. Eso súper limpio, doctor. ¿Qué es lo que más se puede colonizar en estas cuestiones plásticas? Bueno, básicamente, generalmente es hongo, ¿no? Sí, generalmente con el tiempo la humedad llama, si queda húmedo todo eso, llama el hongo, y el hongo es lo que principalmente se puede vivir. Luego también hay ciertos tipos de bacterias que les gusta el agua también, entonces que a través del agua están, o en ambientes húmedos, pues es un caldo de cultivo para ellas para poder. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? De que podamos hacer la limpieza adecuada de estos. Que sean cosas que se puedan realmente usted estar seguro que los está limpiando, porque muchas veces es el vasito y trae la pajilla ya incorporada, entonces ese es un problema, no existe ningún cepillito que realmente le garantice. O que se pueda remover esa pajita. Exacto, que esa pajita se pueda remover. La infección ano, mano, boca. De pronto son epidemias, ¿no? ¿Esto es viral? Así es viral y su forma de contaminación es a través de la salivita, ¿verdad? Muchas veces los chicos en las guarderías no se detecta precozmente que el niño viene enfermo, entonces comienza con un proceso, generalmente puede haber un proceso respiratorio previo, comienzan a estornudar y por la pobre higiene de manos, los niños comienzan no solamente a tocar todo, sino que a tocar a los amiguitos, tocar la ropa, tocar el pelo, tocar su piel, y entonces esto comienza a evolucionar, ¿verdad? Generalmente vemos que puede durar 2 semanas y se manifiesta porque comenzamos a ver unos puntitos rojos en la mano, ¿verdad? En la boquita y en los pies. Entonces es el síndrome de mano-pie-boca producido por un virus. Pero que se puede manifestar hasta con un montón de ronchas por todos lados, hasta en el cuero cabelludo, ¿no? Es sumamente aparatoso, molesto. Mal estado general, fiebres, malestar general. dejan de comer los chicos y tienen que consultar pronto. Muy bien. Bueno, pero hablando de infecciones respiratorias, tenemos al doctor Boris Salguero, neumólogo pediatra, quien nos habla sobre la prevención de las mismas en esta época en la que ya estamos, que es la época escolar. Ya volvemos.
amigos de Salud TV. Soy Boris Salguero, neumólogo pediatra, y este día nos toca revisar la prevención de las enfermedades respiratorias en la época escolar. Como decíamos anteriormente, vamos a revisar aquellas medidas que nos van a ayudar a prevenir las enfermedades respiratorias en los niños, sobre todo en la época escolar. En primer lugar, debemos de saber que si tenemos a nuestro niño enfermo o actualmente con una enfermedad de la vía respiratoria superior, deberíamos evitar mandarlo a su lugar a su kinder o a su colegio, porque así evitaríamos también la diseminación de la enfermedad hacia otros niños. Una vez que el niño tenga la infección respiratoria, debemos de saber que debemos de guardar ciertas recomendaciones. Por ejemplo, principalmente taparse la boca o la nariz para evitar que las partículas del virus puedan ser diseminadas en el ambiente hacia otros niños. Para esto debemos de taparnos la boca y la nariz. Para esto podemos usar también unas toallitas desechables. Otra de las medidas que también es importante es poder cubrirnos la boca o la nariz con una mascarilla en lugar si vamos a tener que exponernos o estar reunidos con otras personas. Otra de las medidas importantes también sería, eso es vital, el continuo y frecuente lavado de las manos. Esta sería una de las medidas que con mayor repercusión vamos a evitar la diseminación de partículas del virus, y también así evitarnos, por ejemplo, tocarnos con las manos los ojos, la nariz y la boca. Otra también de las medidas que también tenemos que hacer es hidratarnos bastante y consultar oportunamente para evitar tratamientos que en el caso de las infecciones virales serán innecesarios, por ejemplo, el uso de antibióticos. Bueno, amigos de Salud TV, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Soy Boris Salguero, neumólogo pediatra. Saludos. Estás viendo Salud TV. A usted que está almorzando, gracias por permitirnos estar ahí acompañándole este día hablando sobre las enfermedades escolares. Necesitamos conocerlas y además aprender a cómo prevenirlas. Escucharon al neumólogo, importantísimo el hecho de la higiene, el aprender a que se debe lavar las manos cada cierto tiempo y evitar, si estornudo, andar tocando por todos lados, porque estamos ahí esparciendo los virus o lo que sea, que los gérmenes que estamos ahí contagiándonos. Bueno, a ver, habíamos hablado del mano, pie, boca. ¿Y qué otros virus ya vamos creciendo, nos llevamos para el colegio? Además de es importante nosotros poder identificar precozmente y poder también consultar, porque muchas veces las infecciones virales se recontaminan con bacterias y entonces agravan nuestros cuadros, ¿verdad? Entonces es importante también no solamente poder automedicar, porque en realidad pone en riesgo a su bebé, sino que debe de consultar precozmente. Y algo que también tenemos que tener en regla antes de que su niño vaya a la escuela es el esquema de vacunación, porque no solamente va a estar expuesto a una gran gama de virus, sino que también a bacterias que están en evidencia que pueden complicar de un catarrito, pasar una neumonía grave. Entonces, es importante que chequeemos antes de inscribirlo. Incluso en algunas instituciones es riguroso que prestemos la cartilla de vacunación para poder constatar que su chiquito tenga toda la prevención, ¿verdad? Es mejor prevenir que lamentar. Y de esa forma nosotros podemos catalogar, ¿verdad? En algunos periodos, por ejemplo, en los chiquitos cuando ya van a la escuela, comenzamos a gatear, los procesos gastrointestinales, por la misma etapa en la cual está, que es la fase oral, todo va a ir a la boca. Entonces, también es importante presentar una gran atención a los cuidadores, ya que los parásitos están formando parte también de esa gran gama de enfermedades que también se transmite, y todo a través de las manitas. Entonces, lo que nos decía también el doctor Boris Salguero, la prevención del lavado de manos tiene que ser riguroso, ¿verdad? Con una técnica que nosotros la promovemos con bastante cuidado para que podamos adoptarla como un hábito saludable. Además de esto, nosotros vemos que las conjuntivitis también se presentan como una enfermedad infectocontagiosa muy frecuente,
que puede evolucionar de un proceso viral también a un proceso bacteriano si no se da el tratamiento y se da la prioridad que debe de tener. Ahora bien, doctor Solano, bueno, es muy importante el esquema de vacunación, ya mencionamos, pero normalmente en esta edad en la que estamos hablando, la edad escolar, ya se supone que toda la cartilla de vacunación se termina, ¿qué? A los 6 años, ¿no? Entonces, ¿qué vacunas hay que recordar ya en esta edad escolar de los niños de 6 años en adelante que deben tener? Bueno, si el niño o niña ha recibido su esquema de vacunación completo, pues básicamente, y va a depender de la edad, ya si estamos hablando un poquito más grandes, ponerle, ¿cómo se llama? Ver si no requiere refuerzo contra difteria, tétanos, pertussis, ¿verdad? Que esa generalmente a los 10 años, ¿no? Generalmente 10 años después de aplicada la última dosis viene el refuerzo. Si solo he llevado a mis hijos al sistema de salud público, habría que ver, porque probablemente no le han puesto la vacuna contra hepatitis A, ¿verdad? La vacuna contra varicela, si no le dio, ¿verdad? Habría que revisar eso, y eso quien mejor se lo va a ver es su pediatra o el médico de su confianza, ¿verdad? Que es importante que vamos a revisar, para evitar de que se vaya a infectar de estas enfermedades. Luego, otro tipo de enfermedades, ya hablando de muchachos más 11, 12 años, etcétera, pueden ser otras enfermedades virales, como por ejemplo la famosa enfermedad del beso, que es una enfermedad viral, nos puede dar el síndrome de mononucleosis infecciosa, ¿verdad? Que es más frecuente en adolescentes, enfermedades como, o también puede ser causada por citomegalovirus, la infección producida por esto, que se transmite también a través de la saliva. Y otra cosa que es bien importante ahorita mencionar, la gripe por influenza, ¿verdad? El virus de la influenza circula todo el año en nuestro país por ser un país tropical. Por eso es importante que enviemos a nuestros hijos vacunados contra la gripe por influenza, su vacunación anual, ¿verdad? Porque la gripe por influenza puede dar brotes epidémicos importantes, ¿verdad? Y todos estamos expuestos. Obviamente unos tienen mayor riesgo que otros, pero solo déjenme comentarles algo que me impactó recientemente, y es el hecho que en Estados Unidos, el 28 de diciembre, falleció una presentadora de televisión muy reconocida en los Estados Unidos, de una cadena de noticias, de 26 años la muchacha, sin factores de riesgo, murió de influenza, de una gripe complicada por influenza, y sabe que el problema cuál era, esa muchacha era antivacunas, era una vocera antivacunas, y se la mató a una edad tan temprana, una enfermedad que la pudo haber prevenido a través de vacunas. Pero si a esa edad, o sea, exactamente, entonces en ese sentido es sumamente importante esto. Vea, luego hay otras vacunas, como les digo, que habría que no se ponen en el sistema público, pero que habría que discutirlas que están en el sistema privado, ¿vea? Y para evitarlo, porque también otra enfermedad que la podemos llegar a adquirir al colegio o a la escuela es el dengue, ¿vea? Y vemos que nuestro país es endémico en dengue, o chikungunya o zika, pero hablando del dengue, en este año hemos tenido, como ya lo reportó el Ministerio de Salud, un incremento en mortalidad. Han muerto 8 personas, de los cuales 7 son niños, ¿verdad? Entonces, la vacuna, sí hay que tomarlas, aquí es bien importante tomar las medidas en casa, evitar los criaderos de zancudos y estar vigilantes a eso, porque el serotipo que está circulando en este momento es el serotipo 2, probablemente hay otros serotipos circulando, pero el serotipo 2 es el que tiene mayor probabilidad de desarrollar un dengue grave. Por lo tanto, es importante que está en responsabilidad nuestra eliminar los criaderos de zancudo. Y otra manera es pudiendo recibir la vacuna contra el dengue entre los 9 y los 45 años de edad en personas que ya han sufrido dengue. Con eso logramos protegerlos contra el dengue grave, que es el que nos puede 9 matar. y 45 años. Exacto, pero que ya hayan tenido dengue previamente, ¿verdad? Porque en ellos es donde se ha demostrado la efectividad. ¿Y si ya pasan los 45 años y ya tú? A este momento no tenemos vacuna que nos cubra a nosotros. Ya pronto va a estar en el mercado, pero están en investigación ahorita.
Muy bien. Bueno, imagínense que hemos hablado de infecciones respiratorias, gastrointestinales, incluso conjuntivitis, ojos, todo lo que nos falta hablar todavía. No hemos hablado de piel, que la piel es tan importante. En fin, vamos a una pausa, pero antes quiero que vean las curiosidades de la medicina. Precisamente habla las enfermedades que se obtienen más frecuentemente en la época escolar. Ya volvemos. Ahora, en Curiosidades te presentamos las enfermedades más comunes que los niños padecen en edad escolar. En primer lugar está la rinofaringitis, una enfermedad más conocida como resfriado común y que es más usual durante el invierno. Suele producir síntomas como rinorrea, congestión nasal, fiebre y tos. Esta última puede persistir algunos días más, aunque el resto de los síntomas hayan desaparecido. En segundo lugar está la gastroenteritis, que provoca vómitos, diarrea, fiebre y dolor abdominal. Es de muy fácil contagio por vía fecal u oral. Es importante mantener una buena hidratación junto a una dieta astringente. También están las infecciones urinarias, que se estima que un 3% de las niñas y 1% de los niños sufren este problema durante sus primeros años de vida. En este caso, los síntomas más típicos son escozor al orinar o tener ganas continuas de ir al baño. A veces puede aparecer fiebre. Otra que es muy frecuente es la varicela, que es una infección viral en la que las personas presentan ampollas y causa mucho picor. A pesar que existe una vacuna contra esta patología, es una enfermedad que ha repuntado en los últimos años entre los más pequeños. Como estas enfermedades, existen muchísimas más que pueden contraer los niños en la escuela. Por ejemplo, las paperas, conjuntivitis e infecciones mano, pie, boca. Esto se debe a la cantidad inimaginable de bacterias que viven en el ambiente que nos rodea. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la sección Primeros Auxilios en compañía del doctor Rodolfo Castro, especialista en salud ocupacional. Y hoy vamos a hablar con Rodolfo sobre las atenciones más frecuentes en niños, ¿sí? En la edad escolar. ¿Cómo está, Rodolfo? Muy bien, doctora, contento de estar aquí siempre compartiendo y sobre todo porque ya estamos por iniciar la época escolar, ¿verdad? Y es importante que las instituciones educativas tengan su equipo necesario para primeros auxilios. Muy importante esto que acaba de mencionar. Desgraciadamente no todas las escuelas o colegios a lo mejor tienen a la mano todos los implementos, pero sí sería importante que los pudieran manejar. Ahora bien, lo más frecuente que sucede en las escuelas, en los colegios, ¿qué serán? ¿Son raspones? Bueno, las caídas famosas. A la cabeza primero están lo que son obviamente los raspones. Recuerden que los niños son muy inquietos, se empujan, ¿verdad? Están raspones, muchas veces también están sangramientos nasales, ¿verdad? A veces por traumatismos, por golpes. Los pelotazos típicos. Los pelotazos típicos o los codazos de alguna manera indirecta. Y por otro lado, pues también tenemos lo que son las famosas fracturas, que en algún momento determinado en los niños no, es decir, no es tan frecuente ver una fractura en múltiples pedazos, sino más bien ver fracturas en deformación. Muchas veces la gente cuando ve la deformación en el miembro, ya sea superior o inferior, llega a pensar que no hay fractura. Exacto, una confusión bastante frecuente. Sí, es muy frecuente precisamente porque estamos acostumbrados a ver las fracturas en el adulto. Y en el adulto pues básicamente es una deformación completa, hay pérdida de la continuidad de los tejidos, en este caso óseos o de los huesos, y es notorio una fractura. Sin embargo, en los niños la característica principal es que va a haber una deformación en una especie como de curva, casi por lo general, precisamente porque a esto desde el punto de vista médico se le conoce también como fracturas en tallo verde, ¿verdad? Que es lo característico, no se hacen 2, 3, 4 pedazos, sino que simplemente se deforman y obviamente eso pues causa dolor y aparte de eso el niño al ver su deformación, ya sea en la pierna o en su miembro inferior o en el superior, hace que entre en angustia y en pánico.
Lo más frecuente son las fracturas del tallo verde en las muñecas, ¿cierto? En los niños, porque típicamente se caen y van a meter la mano. Sí, por lo general casi siempre es a nivel de radio, ¿verdad? Donde se dan los problemas. Y a nivel de muñeca, a veces directamente en la mano. En la mano muchas veces no hay deformación, sino que, por ejemplo, a los 2 días o al siguiente día el niño comienza a manifestar que hay un dolor en la mano. Cuando la mamá le ve la mano, en la parte externa no se ve nada, pero en la cara interna a veces hay una equimosis o un morete. Ese morete es característico muchas veces de una fractura y hay que tomar una placa. A ver, ¿qué hay que hacer entonces si sospechamos que hay una fractura? Si un niño o una niña se cae en el recreo y los maestros logran ver y auxiliar, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Tenemos una demostración? Sí, en esta ocasión nos acompaña, bueno, Kevin, ya conocido anteriormente, y tenemos a María José, que va a ser nuestra modelo, que en esta ocasión pues va a ser la víctima. En este caso, María José va a simular que tiene una lesión en una de sus manos. Ella va a agarrar su mano, va a agarrarla en esta posición, ¿verdad? Haciendo énfasis a que tiene un dolor o una lesión en su mano. Kevin se va a acercar a ella y le va a aplicar, en este caso, una férula. Quiero explicar algo. Si no estás en una institución y estás en tu casa, puedes improvisar con revistas, periódicos, ¿verdad? Para poder inmovilizar. Caso contrario, para las instituciones educativas, no es válido que improvisen de esa manera, sino que deben de tener equipo. Lo que estamos viendo ahora a continuación es que Kevin ha utilizado una férula, está dándole soporte, está utilizando una charpa triangular que la ha convertido en algo que se llama en corbata de 8 y está dándole círculos constantemente alrededor para poder de esa manera fijar el brazo. Obviamente, como el antebrazo de María José es pequeño, pues con una es más que suficiente. Y estamos conservando la articulación del codo, que es lo más importante. Probablemente en un joven que ya esté cursando el bachillerato vamos a necesitar 2 quizás. 2 o 3. Y ahí en ese caso sí vamos a ver fracturas ya con deformación bien evidente. Ahora que tenemos eso, el siguiente paso, pues básicamente utilizar siempre otra charpa en corbata. ¿Para hacer un cabestrillo? Y vamos a hacer un cabestrillo porque lo que nos interesa es inmovilizarlo. La pregunta que ha surgido o surge siempre es si realmente vamos a ponerle analgésicos o no. Esa es la pregunta. Lo que pasa es que muchas veces, y en los niños principalmente, uno de los principales problemas son las reacciones alérgicas, ¿verdad? A veces no conocemos el historial, a qué medicamentos son alérgicos o no. Y muchas veces, desde el punto de vista de la fisiología, con solo que inmovilicemos el miembro y tratemos de llevar a la posición anatómica normal, el dolor comienza a disminuir. Y obviamente hay que trasladarlo inmediatamente a un centro hospitalario. Recuerde activar siempre el 132, ¿verdad? Por favor, importante, no tome el bracito, el miembro o la pierna y trate de enderezarlo, jalarlo o hacerle masaje. Sí, de hecho uno de los principales errores es que muchas veces, como no ven la deformación notoria de una fractura como en el adulto y solo ven la deformación en los niños, a veces lo que hacen es que los llevan a los sobadores. Entonces el sobador obviamente comienza a hacer fuerza y alinea el hueso, pero en realidad no es lo adecuado. Eso lo tiene que hacer un profesional, que en este caso sería un ortopeda. Un ortopeda previa radiografía del huesecito que está dañado. ¿Recomendaciones? Bueno, número 1, por favor tengan su botiquín. Eso es muy importante. Por favor, no improvise. Las instituciones de colegios, de gobiernos o instituciones privadas no es válido que improvise. Hay una ley que los obliga a que tengan esto. Y si estás en casa, pues puedes improvisar, como ya lo mencionamos anteriormente. Y lo más importante, recuerden activar el sistema de emergencias 132. Excelente. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Te esperamos la próxima semana con más consejos prácticos para que aprendamos en casa. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con el último del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Enfermedades escolares es lo que hemos estado aprendiendo, que nos puede, a qué están expuestos nuestros hijos al entrar de nuevo a clases. Es una gama amplísima, pero hemos mencionado el hecho de lavarse bien las manos, de regresar vacunados, cuidar los depósitos en los que ponemos los alimentos, pero no hemos hablado de las uñas y el cuidado de la piel. Bueno, como mencionamos, es una amplia gama de enfermedades que pueden haber, ¿verdad? Hay muchos, desde los piojitos que podemos agarrar, los hongos que van en los pies porque no nos secamos bien y vamos a la carrera, pero también están las manos, que es la principal fuente de transmisión de enfermedades.
¿Qué sucede? Bueno, muchas veces vemos que se lavan las manos, pero las uñas de los niños andan todas negritas. Sí, es que es plastilina, no, es que es tierra donde estuvo jugando. Y eso se convierte en una fuente tanto de enfermedades, porque nos llevamos el alimento con las manos a la boca, como el hecho del rascado de la piel o rascarnos los ojos, meterse los dedos, y eso se convierte en algo muy importante, una fuente de infección. Entonces siempre hay que revisar uñas. Los niños están aprendiendo a ir al baño, apenas ellos aprenden a limpiarse, se les rompe el papel habitualmente o se lo pasan al revés. Entonces también adquieren ese, y es un método o es una manera en que ellos pueden enfermarse de muchas enfermedades. Así es que dentro del lavado de manos siempre es importante enseñarle a los niños el lavado de uñas. Hay muchos lugares donde existen los cepillitos con los que ellos se lavan las uñitas, pero también podemos hacerlo con la fricción de estos, el cortadito de uñas, enseñarle a los niños a meter pues las uñitas a la hora que nos estamos bañando para que salga eso negro o eso sucio. No dejarlos con las uñas bien largas. A veces llegan los niños con unas uñas súper largotas, quizás más largas que las que yo utilizo, y entonces ahí se adquieren enfermedades. No es que dice, es que tiene diarrea y solo parásitos le salen a cada rato. Pues si tienen ahí su reservorio de enfermedad, entonces es muy importante el aseo de las uñas también, tanto de las manos como también de los piecitos, porque tenemos muchos niños que les gusta andar descalzo, y al caminar descalzo, o sea, solo se ponen el zapato y ya con el pie sudadito o el pie sucio, pues ya también lo contaminan, y ya después van a correr, ahí mismo se les cayó las cosas y ellos agarran. Entonces se pueden enfermar de muchas enfermedades, pueden adquirir parásitos por los pies, ¿verdad? O sea, que se metan ahí, pueden agarrar cualquier infección o cualquier hongo, ¿verdad? Entonces es muy importante hacer énfasis. No, aparte si tengo una picadura de zancudo puede ser, pero si tengo las uñas así, ¿qué es lo que voy a lograr? Un impétigo, ¿no? Así es, un impétigo, una complicación, ¿no?, de una infección bacteriana. Entonces, y viene a agravar más el cuadro, porque generalmente eso es una lesión pruriginosa, es decir, que causa bastante, que el niño se va a comenzar a rascar, y la uñita, si está larguita, va a comenzar a propagarse no solamente en ese sitio, sino que muy probablemente se va a extender más. Y no solamente ahí, también con las uñitas y con los deditos comienzan también a hurgarse la naricita, y entonces comienzan a agravar el cuadro, que ya se comienza a hacer de un cuadro simple a un cuadro bacteriano que puede complicar, incluso puede llegar hasta una hospitalización. Y ahora hay algo bien importante, que aunque usted escuche a los pediatras, especialmente a Vanessa, que diga la naricita, el oídito, las bacteriecitas no son chiquitas, ¿verdad, doctor Solano? Claro. Y causan enfermedades graves, incluso muy agresivas. Sí, claro, y por ejemplo, hablando de enfermedades agresivas y hablando de los adolescentes, por ejemplo, una enfermedad que es importante para prevenirla son las meningitis por meningococo. El meningococo es una bacteria que nos puede dar, y sobre todo en adolescentes o en jóvenes, adultos jóvenes que conviven en lugares cerrados, la probabilidad de que yo pueda adquirirla se incrementa, porque eso se transmite a través de estornudos, porque albergamos la bacteria en nuestro aparato salones de clases superior, con pocos chicos y aires acondicionados. Exactamente, entonces y nos puede matar, porque esta sí puede ser mortal si no se trata a tiempo, o dejarnos secuelas para toda la vida. Y existe una vacuna para prevenir este tipo de enfermedades, que generalmente es recomendado ponerlo entre los 11 y 12 años, si no la recibió más pequeño, y a los 16 años dar un refuerzo con la vacuna del meningococo. Entonces, otras enfermedades que no son sencillas, no son piojitos, como dijo la doctora, que son bien frecuentes también en los niños. Y lo último que quizás también diría es que eduquemos a nuestros hijos, y sobre todo a las niñas, como si van a orinar, se limpien, porque eso es frecuente que puedan, y no me dejarán mentir las Vamos a tener un programa específico dedicado a las niñas, precisamente porque hay que enseñarles bien. Bueno, muchísimas gracias. El tiempo se nos terminó, las enfermedades siempre quedan, ¿verdad? Vamos a tener que continuar hablando al respecto, pero gracias Irene, gracias Vanessa, doctor Solano. Gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana tendremos un tema interesantísimo, no nada relacionado a la escolaridad. En este momento hablaremos sobre sexualidad de las personas con discapacidad, así que no se lo pierdan. Por hoy les deseo que tengan una linda tarde de jueves y que Dios me los bendiga. Evitar el contagio de enfermedades
actividades escolares es realmente difícil, ya que los virus y bacterias están en el ambiente más si están muchos niños juntos en un aula de clase. Por eso, debes seguir los siguientes consejos de medidas preventivas. En primer lugar, debes evitar el contacto con personas enfermas o que se sospeche que lo están. Y sobre todo, tomar en cuenta enseñarle a los niños a lavarse las manos constantemente con agua y jabón. Otro punto importante es mantener informada a la escuela en caso que tu hijo tenga una enfermedad contagiosa, para que tome las medidas necesarias y evitar así que los demás niños puedan contagiarse. Los maestros deben tomar las medidas de desinfectar los lugares comunes donde suelen estar los niños y mantener ventilado adecuadamente todos los salones de la institución.